Hola y bienvenidos. A ver, cuando pensamos en la Navidad, a todos nos viene a la cabeza una imagen casi idéntica. Sí, Las luces, el árbol en el salón, los regalos, Papá Noel. totalmente. Es algo tan nuestro que pocas veces nos paramos a pensar, bueno, ¿y esto de dónde sale exactamente? ¿Por qué colgamos un calcetín en una chimenea? ¿Qué sentido tiene? Es que lo damos todo por sentado. Asumimos que estas tradiciones son, no sé, milenarias, inmutables. Claro, Pero la realidad es que la Navidad que conocemos es una construcción, un collage de ideas, de miedos, de oportunidades comerciales a lo largo de los siglos. un collage, me gusta esa palabra. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desmontar ese collage. Mmm, Vamos a investigar la historia oculta de las tradiciones navideñas para ver qué piezas son paganas, cuáles religiosas y, sobre todo, cuántas salieron de un departamento de marketing. Para ello nos basamos en un documental que hace precisamente eso, un viaje a los orígenes. Y el objetivo es separar los hilos que componen el tapiz de la Navidad moderna. Y yo creo que el resultado va a sorprender, ¿eh? Porque la fiesta que creemos conocer es... Mucho más extraña y reciente de lo que imaginamos. Pues empecemos por el principio de todo. Mucho antes del cristianismo, diciembre ya era un mes de grandes fiestas. Y siempre me ha parecido curioso, ¿por qué celebrar en el momento más oscuro y frío del año? Pues justo por eso, por la oscuridad. La clave es el solsticio de invierno. Si nos vamos a las antiguas tribus del norte de Europa, encontramos una celebración que se llamaba Yule. Yule. Eso es. Duraba 12 días y empezaba en la noche más larga del año. Pero, lejos de ser algo sombrío, era una explosión de optimismo. Es curioso, siempre pensamos en el invierno como algo lúgubre, pero ¿tiene sentido que la celebración más grande fuera justo en el momento de máxima oscuridad? Claro. Es como una especie de desafío a la naturaleza, una forma de decir, sabemos que vas a volver sol. Has dado en el clavo. Era una fiesta de la esperanza. Y también de la abundancia. La cosecha estaba ya almacenada, la cerveza y el vino ya estaban fermentados, y era cuando sacrificaban al ganado que no iba a sobrevivir al invierno. O sea que había comida y bebida para aburrir. Exacto. Su ritual principal era quemar un tronco de yule gigante durante los 12 días. Y aquí viene la conexión directa con nuestra Navidad. Mm. Decoraban sus casas con plantas de hoja perenne. Abetos, acebo, Claro. un recordatorio de que la vida sigue ahí incluso bajo la nieve. De ahí viene nuestro árbol de Navidad. No lo había pensado tan directamente. Es un eco directo de esa necesidad pagana de rodearse de símbolos de vida en mitad de la muerte aparente del invierno. El árbol en el salón es un descendiente de ese ritual. Es fascinante. Pero mientras en los bosques del norte estaban con sus rituales, me pregunto qué pasaba en el centro del mundo, en Roma. Tenían su propia versión de la fiesta de diciembre. Tenían su propia versión, sí, y era bastante más caótica. A partir del 17 de diciembre, los romanos celebraban las Saturnales. Saturnales. Eran días de descontrol absoluto. Banquetes, bebida, se intercambiaban regalos. Y lo más llamativo era que el orden social se invertía por completo. Los esclavos recibían días libres y eran servidos por sus amos. Una especie de carnaval de invierno a lo bestia. Suena que podía ser peligroso. Nacimiento del dios Mitra y sobre todo del sol Invictus, el sol invicto. El sol invicto. Y al igual que los pueblos del norte, lo celebraban encendiendo velas y hogueras para ayudar simbólicamente al sol a vencer la oscuridad. Es el origen más claro de nuestras luces de Navidad. Vale, entonces tenemos a todo un continente celebrando el regreso de la luz a finales de diciembre. Pero, ¿cómo se apropia el cristianismo de todo esto? Aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, en el siglo IV, los líderes de la Iglesia se topan con un muro. Estas fiestas paganas eran demasiado populares. Imposible prohibirlas. Inviable, habría provocado revueltas. Así que aplicaron la máxima de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Fue una operación de marketing teológico brillante. No hay ninguna prueba bíblica de que Jesús naciera el 25 de diciembre. De hecho, casi todos los historiadores lo descartan. O sea que la fecha es... Se eligió estratégicamente para que coincidiera con la fiesta del Sol Invicto. Así asociaron a Jesús, la luz del mundo, con la celebración pagana del renacimiento del Sol. Eso lo cambia todo. No es una coincidencia, es una absorción deliberada. Totalmente.
Y el resultado fue que, desde el principio, hubo dos Navidades en paralelo. Una, la oficial, solemne, religiosa, dentro de las iglesias. ¿Y la otra? Y otra, la que seguía en la calle, que era básicamente la continuación de las Saturnales y el Yule, una fiesta de comida, bebida y descontrol. Y con el tiempo, esa versión salvaje fue la que ganó la partida. Y por lo que se cuenta en el documental, cuando decimos salvaje no es una exageración, ¿no? Nada en absoluto. La imagen que tenemos de la Navidad medieval no tiene nada que ver con la realidad. Era una fiesta ruidosa, terrenal y a menudo violenta. Los villancicos, por ejemplo. ¿Qué pasaba con los villancicos? Hoy los vemos como canciones infantiles, pero en su origen eran cantos de extorsión. Grupos de jóvenes iban de casa en casa cantando y exigiendo bebida y comida. O sea, una especie de truco o trato, pero para adultos y con alcohol. La cosa se podía poner fea. Mucho. Se bebía sin control durante días. Un cronista puritano llegó a describir la Navidad como el naufragio de la castidad. Dijo que los hombres deshonran más a Cristo en esos 12 días que en todo el resto del año. Vaya tela. Con esas descripciones era inevitable que alguien dijera hasta aquí hemos llegado. Y ese alguien fueron los reformistas religiosos más estrictos, los puritanos, en el siglo XVII. Para ellos la Navidad era Pagana, católica. exacto, no tenía base bíblica, era una invención católica. Y en el fondo, una fiesta pagana disfrazada. Así que tomaron una decisión radical: prohibirla. Prohibirla, pero declararla ilegal. Absolutamente. En la Inglaterra de Oliver Cromwell, celebrar la Navidad estaba prohibido por ley. Y al otro lado del Atlántico, en Massachusetts, se aprobó una ley en 1659 que multaba a cualquiera que celebrara el 25 de diciembre. Es increíble, de ser la fiesta más grande a estar prohibida. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo demonios pasamos de una fiesta prohibida y salvaje a la celebración familiar y hogareña que es hoy? Es un giro de 180 grados. Pues el cambio se gestó en el siglo XIX. Y el motor fue la nueva clase media, sobre todo en ciudades como Nueva York. La clase media. Sí, eran comerciantes, profesionales, gente con propiedades que vivía aterrorizada por el caos de la Navidad callejera. El documental lo explica muy bien. Tenían miedo de que las turbas de borrachos les rompieran las ventanas si no les daban alcohol. Entiendo. O sea, no era una cuestión moral, sino de seguridad y de proteger sus casas. ¿Querían paz? Exacto. Su objetivo era domesticar la Navidad, sacarla de las calles, donde era peligrosa, y meterla en el salón de casa, donde era segura. Y para eso necesitaban cambiarle el significado, convertirla en una fiesta privada, familiar y, sobre todo, enfocada en los niños. Vale. La clase media quiere una Navidad casera, pero necesitan un símbolo, algo que sea el centro de esa nueva fiesta. ¿De dónde lo sacan? Porque el árbol hasta entonces era una costumbre más bien del norte de Europa, ¿no? Correcto. Y aquí es donde entra en juego la realeza británica, que actuó como la gran influencer de la época. En 1848, el Illustrated London News publicó un grabado que mostraba a la reina Victoria, su marido alemán, el príncipe Alberto, y sus hijos alrededor de un abeto decorado. Y esa imagen se viralizó, claro. Pero, ¿por qué esa en concreto? Habría miles de ilustraciones. ¿Qué tenía la de la familia real para que calara tan hondo? Por el estatus de la reina, pero sobre todo por lo que pasó después. 2 años más tarde, una revista muy popular en Estados Unidos publicó esa misma imagen, pero la modificó sutilmente. ¿Cómo que la modificó? Le quitaron la corona a la reina y el bigote al príncipe, para que parecieran una familia americana cualquiera. ¡Qué buena jugada! El mensaje era potentísimo. Esta tradición real ahora es vuestra, es algo que podéis hacer en vuestro hogar. El árbol de Navidad acababa de aterrizar en América. Es una jugada de comunicación brillante. Con el escenario ya montado en casa, con el árbol, solo faltaba el gran protagonista. Y aquí llegamos a Papá Noel, que por lo que veo no es una leyenda ancestral, sino casi una invención neoyorquina. Es una de las creaciones más fascinantes y recientes de toda la historia. Fue obra de 2 hombres. El primero fue un poeta, Clement Clarke Moore, que en 1822 escribió para sus hijos el poema Una visita de San Nicolás. El de la noche antes de Navidad. Ese mismo. Y lo que hace Moore es una fusión magistral de varias leyendas. Por un lado, coge la figura de San Nicolás, un obispo turco del siglo IV, conocido
por hacer regalos en secreto, dejándolos en calcetines. Por otro, se inspira en la versión holandesa, Sinterklaas, que a su vez bebe de la leyenda del dios pagano Odín, que volaba en un caballo de 8 patas. Espera. Un obispo cristiano, un dios pagano volador y calcetines. Menuda mezcla. Moore lo metió todo en una coctelera y creó algo nuevo. Un elfo sonriente que viaja en un trineo tirado por 8 renos, a los que incluso les pone nombre. Y esto es crucial. Eliminó por completo a los acompañantes terroríficos de San Nicolás en el folclore europeo, como el Krampus. El demonio este que castigaba a los niños malos. Exacto. El personaje de Moore era pura alegría y generosidad. Pero el personaje de Moore era un elfo, alguien pequeño. ¿Quién le da la imagen que tenemos hoy? La de ese abuelo corpulento y de barba blanca. Ese fue el segundo neoyorquino, el ilustrador Thomas Nast, para la revista Harper's Weekly. Y aquí viene el dato que me parece más alucinante de toda esta historia. A ver. Thomas Nast no era un ilustrador cualquiera. Era el caricaturista político más influyente de su tiempo. Es el hombre que creó la imagen del burro para el Partido Demócrata y el elefante para el Partido Republicano. Momento, ¿me estás diciendo que el mismo tipo que inventó los logos de los dos grandes partidos políticos de Estados Unidos es el que diseñó a Papá Noel? ¿El mismo? Eso es increíble. Es como si el logo de Coca-Cola lo hubiera diseñado Goya. Le da una dimensión completamente distinta. Completamente. A partir de 1862, Nast dibujó a Papá Noel cada Navidad durante casi 30 años. Y fue él quien lo transformó del elfo de Moore a la figura alta, robusta y con barba blanca que conocemos. Le puso el traje rojo con ribetes de piel, el cinturón, las botas, y añadió toda la mitología, el taller en el Polo Norte, los elfos ayudantes y la famosa lista de niños buenos y malos. Creó el personaje al completo. El Papá Noel moderno es una creación casi en su totalidad de Thomas Nast. Una vez creado el ícono, con su imagen, su historia, imagino que el mundo del comercio debió de ver en él una mina de oro. El mejor agente comercial de la historia. El documental señala que el primer anuncio con Papá Noel es de 1840, para unos grandes almacenes. Desde entonces ha vendido de todo: refrescos, coches, tabaco. El Viernes Negro nos parece un invento moderno, pero en realidad es la culminación de un proceso que lleva casi 2 siglos. Y en el siglo XX, esa imagen comercial se solidifica con nuevas canciones e historias. En el documental hay un par de ejemplos geniales, como el de Rudolf. La historia de Rudolf es fantástica, porque su origen es 100% publicitario. No estaba en el poema original. Nació en 1939, creado por un redactor de los grandes almacenes Montgomery Ward para un folleto infantil que regalaban en Navidad. Y la famosa canción que todos conocemos. Llegó una década más tarde y casi no se graba. El cantante, la estrella del country, Gene Autry, la detestaba. No le gustaba. Le parecía una canción ridícula. Su mujer le insistió tanto que aceptó grabarla, pero como cara B de un disco, pensando que pasaría desapercibida. Es la historia clásica del artista que odia su mayor éxito. Me lo imagino el resto de su vida teniendo que cantar una y otra vez esa canción sobre un reno que le parecía una tontería. ¡Qué ironía! Se convirtió en el mayor éxito de su carrera y en un himno navideño universal. La historia del reno marginado, que se convierte en héroe, conectó de una forma increíble con el público de la posguerra. Hablando de la guerra, ahí está el caso de Blanca Navidad, que es otro ícono cultural cuyo éxito está ligado a un momento histórico muy concreto. Exacto. La canción de Irving Berlin se compuso en el 42. Al principio no tuvo mucho éxito, pero todo cambió en el otoño de ese año, cuando millones de soldados estadounidenses se preparaban para pasar su primera Navidad lejos de casa, en plena Segunda Guerra Mundial. Claro. La nostalgia de la canción, ese anhelo por un hogar en paz, la convirtió en el himno no oficial de esos soldados y sus familias. Y el documental cierra el círculo de los íconos del siglo XX con La Navidad de Charlie Brown, que también tiene una historia detrás increíble. Lo fascinante de ese especial del 65 es que los ejecutivos de la cadena CBS lo odiaban, estuvieran a punto de no emitirlo. ¿Por qué? Les parecía un desastre. La animación era muy simple, la banda sonora era jazz en lugar de villancicos y las voces las hacían niños de verdad, no actores.
pero lo que les aterrorizaba era otra cosa. ¿El qué? Que el creador, Charles Schulz, se empeñó en incluir una escena en la que el personaje de Linus recita un pasaje del Evangelio de Lucas para explicar el verdadero significado de la Navidad. Un personaje de dibujos leyendo la Biblia en prime time. Estaban convencidos de que el público lo rechazaría y sería un fracaso estrepitoso. Y por supuesto se convirtió en uno de los momentos más queridos y recordados de la historia de la televisión. Demostró que esa dualidad de la que hablábamos al principio, la Navidad secular y la religiosa, no solo pueden coexistir, sino que a veces el público necesita esa conexión. El éxito de Charlie Brown demostró que la gente buscaba algo más que solo compras y regalos. Recapitulando este viaje, es alucinante. Empezamos con rituales paganos para invocar al sol. Pasamos por las fiestas romanas, el caos medieval, las prohibiciones puritanas, una reinvención victoriana para domesticar la fiesta, y acabamos con un fenómeno de masas moldeado por poetas, ilustradores y publicistas del siglo XX. Si conectamos todos los puntos, la gran conclusión es que la Navidad nunca ha sido una tradición estática. Es un organismo vivo que cada generación moldea según sus necesidades y sus miedos. Y lo más irónico es que cada generación se lamenta de que la Navidad ya no es como antes, Claro. sin darse cuenta de que ese antes fue a su vez una invención de la generación anterior. El documental acaba mencionando cómo cosas como el ciberlunes y las compras por Internet siguen transformando la fiesta. Y eso me deja con una pregunta final. Si la Navidad siempre está cambiando, ¿qué tradición que hoy consideramos sagrada e intocable crees que podría desaparecer o ser completamente diferente para nuestros nietos? ¿Y cuál será la próxima gran fuerza, tecnológica o cultural, que vuelva a reinventar la Navidad?